Pues estamos llegando ya a la parte final del programa, un programa muy interesante, y yo creo que vamos a llegar a las conclusiones para poder orientar más o menos a nuestro público con lo que creemos que está sucediendo. Sí, y justo en ese sentido iba a comentar, me parecía muy interesante, decía Roberto, que nos han quitado la venda de los ojos. Creo que los ciudadanos en estos momentos estamos quitándonos la primera de dos vendas. Hace algunos años, decía Gerardo, en el sexenio de Fox, el gran problema en el que creo que casi todos coincidíamos era la prioridad nacional, era quitarnos los lastres de la economía vía las reformas económicas. Ya estuvo. En el sexenio de Calderón, segunda venda, el gran problema que creo que todos coincidíamos también era combatir al crimen organizado, ¿no? Porque las reformas económicas y este país no puede salir adelante teniendo un flagelo como el del crimen organizado. Pues ya vimos que puedes destinarle todos los recursos y todas las unidades del Ejército, la Policía Federal y la Marina, y es ahí donde hemos, creo, llegado a un diagnóstico más certero de lo que nos pasa y de cuál es, al menos yo lo propongo así, el problema principal que tiene este país, y es la infiltración de nuestras autoridades. Hemos querido combatir el fuego con gasolina. Hemos querido combatir a los criminales durante 6 o 7 años con policías coludidas con ellos. Hemos pedido más recursos y fondos para estados y municipios cuando estados y municipios trabajan para el crimen organizado. Entonces, antes de poder combatirlo, antes de poder regresar a ese problema que creíamos era el más importante, que es combatir a los criminales, tenemos que limpiar la casa. Tenemos que frenar primero la infiltración del crimen organizado en todos los niveles de gobierno. Mientras sea tolerable, mientras se considere normal que el crimen organizado instruya qué se construye en el presupuesto de un municipio, mientras parte de la nómina, como decías, vaya a las arcas de los criminales, mientras ellos se conviertan de facto en la hacienda pública al cobrar derecho de piso, mientras se conviertan de facto en la Secretaría de Desarrollo Social y entreguen despensas y hagan obras y hagan kioscos y hagan iglesias, mientras un empresario en México tenga que destinar parte de los recursos para reinvertir en su negocio en seguridad privada y en hacer del criminal su socio, porque no le queda más, porque amenaza su vida, su propiedad y sus bienes, su familia. No podemos avanzar en la solución de los otros problemas nacionales, que son, sí, combatirlos y sí, hacer efectivas las reformas económicas para que podamos llegar al primero de los problemas en los que todos coincidíamos hace décadas, que era combatir la pobreza, que de repente ya se nos olvida en este país, porque estamos tan atribulados con las noticias y con las quemas de los palacios y los desaparecidos y las fosas, que en cualquier momento me parece que en un contexto así va a salir Pablo Chapa Besanilla a proponer alguna estrategia de emergencia. Mientras no resolvamos... Ya salió Ponce. Sí, pero mientras no resolvamos el tema de la infiltración, estamos perdiendo el tiempo. Y ojo, a mí me parece que en una situación extraordinaria estamos teniendo respuestas desde el sector público ordinarias. Es decir, respuestas de cajón. ¿Qué está afectando la economía a la política o la política a la economía? ¿O ya las dos están arrastrando al Estado mexicano? Mira, Luis, un Estado y un país tan pauperizado como México, donde tú tienes condiciones de desigualdad similares a las de 1910, donde tú tienes 250,000 mexicanos que tienen más de $1 millón en su cuenta, y tienes a uno de los hombres más ricos del mundo, y tienes por el otro lado a 20 millones que no hacen $2 diarios, desde luego que tienes el caldo de cultivo para la violencia y para mucho más. Pero en este momento siento que en la coyuntura es la economía la que está recibiendo todo el golpeteo de una crisis política. ¿Por qué? Porque estamos en venta. En el mejor de los sentidos los digo. Estamos diciéndole al mundo que este es un país en donde vale la pena invertir, y te voy a decir, es cierto. México tiene condiciones desde geográficas hasta estructurales, hasta de mano de obra,
para la logística y la manufactura que nos envidia el mundo. ¿Por qué? Porque nada más tenemos el mercado de consumo más grande del planeta compartiendo 3,000 kilómetros de frontera. Pero tú, empresario petrolero, Pepe, sabes que ya va a haber reforma fiscal. Sí. Digo, reforma energética. Sí. Y te aquí dices, me voy a instalar con todas las facilidades que me está dando el país México, me voy a instalar con mi empresa de muchos años a extraer, a vender, a hacer todo lo que tienes que hacer con la reforma energética. Y de repente te haces una pregunta, ¿y quién va a cuidar lo que yo voy a invertir en ese país? Y dices, pues llevo unos árabes o unos israelitas que me cuiden, me los traigo de allá. No puedes. Mira, ¿No el puedes? capital no tiene nacionalidad. Claro. Tomo tu ejemplo. Plantéale a un empresario petrolero que invierta en el noreste de México, ya sea en Coahuila o en Nuevo León, para explorar y explotar gas shale, y que no lo haga en Texas, en toda la zona de Eagle Ford. Propónselo. Y te voy a decir, oye, está bastante cerca, son condiciones geográficas similares. Híjole, nada más que aquí no tengo ¿La diferencia? un Estado de Derecho inexistente. Claro. Por eso te digo que mientras esa realidad no se modifique, y mientras no cambiemos también el discurso, las palabras son poderosas. Yo ya no le llamo discurso, yo le llamo ocurrencias. No, Sí, una retórica. sí, pero mientras Son ocurrencias diarias. respondamos mientras la respuesta del gobierno sea tan esperable, es decir, sea tan de cajón, tope donde tope, las últimas consecuencias, Indignado. El no va a Estado haber de Derecho debe impunidad, prevalecer. se va a privilegiar el cumplimiento de la ley, vamos a encontrar los vivos o muertos, vamos a respetar los órdenes de ¿Por qué gobierno. no le pones Por favor. bla, 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 bla? Porque si no, no vamos a acabar el programa. ¿No? O sea, Es creo la que sería hoy Pues el tema es el primer mensaje paso. mediático. Sí, El tema es el mensaje Nadie mediático. se preocupa del gobierno de revisar lo que le está transmitiendo a las personas. Y después de venir de una No hay aprobación de la una revisión reforma, del de un mundo discurso. bonito que estaba No hay pasando en asesores México, que les digan qué decir y qué no decir. Ya es ofensivo muchas de las cosas que dicen, que te caen como bomba cuando las Y escuchas. sabes qué, Luis, creo que para muchos ciudadanos, yo me incluyo entre ellos, lo que preocupa es la distancia que ves, esta brecha enorme entre el discurso de quienes tienen la responsabilidad pública de resolver la crisis política y la crisis política. Es decir, te están hablando de otro país, están hablándole a un auditorio con una calma, con una serenidad, con una parsimonia que creo no es la que obliga el momento, porque es una crisis que se ha generado en buena medida con la omisión de todos. Ángel Aguirre Rivero no llegó porque sí, La gente lo y menos eligió. 2 veces Claro. a gobernar un estado como Guerrero. Hay una foto donde Aguirre ni siquiera se tuvo la precaución de cuidar la figura presidencial y salió poniéndole el brazo al presidente como si el presidente fuera su hijo. Pues ese mensaje dices, pues ¿cuál es la relación que hay entre el presidente y este señor gobernador? Pues ni siquiera esas formas cuidan. Por ejemplo, del video que pasamos al principio del programa. Oye, el único que dijo algo que nos deje satisfechos pues es Murillo, que dijo sobre lo que está pasando con la guerrilla Y el peligrosa tipo de guerrilla que es. y el tipo de guerrilla. Ese es lo que hay que retomar. Inclusive lo que dijo el presidente, pues es cuestión de llevárnoslo a nuestras casas y decir qué quiso decir el señor Oye, presidente. Luis, y yo digo, O también creo contratar que a vale la Rubén pena. Aguilar para que diga lo que quiso decir el presidente fue esto. Oye, pero creo que también vale la pena apuntar algo que decía Tomás Herón Sí. en el video, y que tiene que ver con este, pues yo le llamaría nuevo cártel llamado Guerreros Unidos. A mí me llama mucho la atención que durante muchos años se criticó la estrategia del gobierno anterior de descabezar a los cárteles porque se pulverizaban y se hacían más violentos, se hacían organizaciones que diversificaban su portafolio de negocios, todos por así igual. llamarle. Pues yo he sabido en el último año de la detención de cabezas muy importantes, Sí, apellidos claro. como Arellano Félix, Beltrán Leiva, supuesto. etcétera, etcétera, etcétera. Cártel del Golfo. Entonces, creo que también sería importante que a nosotros como ciudadanos se nos comunique cuál es finalmente la estrategia para combatir a las organizaciones criminales, porque
a mí lo que me angustia es que veo demasiadas similitudes con lo que tanto se criticó. Yo sé que no puedes reinventar ni un país ni una estrategia para combatir a los criminales en 2 años. A lo mejor no te da un sexenio. Pero creo que sí hay demasiadas similitudes y la reacción es la misma. El descabezamiento de los grandes apellidos del narcotráfico y la reacción natural que es estos cárteles nuevos, violentos, peor de donde vienen. Claro, que en donde ya no es el gran señor de las drogas que conocíamos en los 90, estos 5 o 6 apellidos, sino son estos pequeños criminales venidos a más, que no tienen escrúpulo alguno, código alguno, y que atentan directamente ya contra el ciudadano, ¿no? Les da perfectamente lo mismo la otra organización criminal que está pasando droga en Tamaulipas. Su negocio, como decía Roberto, está ahí en lo localito. Yo me quedo con el alta peligrosidad de este grupo. El tema es muy complejo, muy delicado. La complicidad y todo el tema ha destapado un tema de una realidad intolerable. Así es. Y que lógicamente, pues, por ejemplo, el tema de lo que estamos viendo en el estado de Guerrero, en Iguala, con el tema de las fosas. ¿Cuántos ataques más de ese tipo pasaron y nunca se denunciaron? Y ahí están los muertos, salen. O sea, esa es la realidad. O sea, que me dejaste la tarjeta de Carmen a mí. Yo te la regreso. Adelante, Carmen. Pues muchas gracias a usted que nos hizo favor de vernos un sábado más, al equipo de producción. Muchísimas gracias. Lo esperamos el próximo fin de semana, a punto de las 8 de la noche, en otra mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Y recuerden, nuestra repetición el jueves a las 10:30 de la noche. Que tenga excelente fin de semana.